Bueno, hermanos, bienvenidos a este segundo foro de la Escuela de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. Tenemos un espacio específico el día de hoy para responder algunas preguntas sobre los temas que se han estado dando. Antes de comenzar, bueno, todos nos conocemos, veo por el chat que somos todos de casa, pero nunca está de más presentarse. Mi nombre es Luis Yáñez, tengo la bendición de ser pastor de esta congregación. Y junto conmigo hoy día están nuestro hermano Manuel Puebla, que está ahí viendo un vasito de agua. Está también con nosotros nuestro hermano Matías Faúndez, que estuvo también con nosotros en el primer foro, y nuestro hermano Claudio Campos. Ellos han estado dando las últimas tres lecciones. Manuel nos habló sobre el Dios eterno, autoexistente e inmutable. Nuestro hermano Claudio Campos estuvo hablando sobre un Dios omnipotente, y Matías Faúndez sobre el atributo de la omnisciencia de Dios. Así que antes de comenzar quisiera que ustedes puedan ver que tienen un chat en el programa Zoom, y ahí por el chat pueden saludarse. El programa no nos permite que todos vean lo que están diciendo, así que nosotros vamos a ir acá dando sus saludos para los hermanos para que puedan saber quiénes están y quién está hablando. Además de eso, mientras ustedes pueden enviar sus saludos, les queremos recordar que abajo en la ventana donde ustedes nos están mirando, hay un icono que dice preguntas y respuestas. Estas preguntas y respuestas, la idea es que usted pueda hacer un clic ahí, y si tiene alguna pregunta de los temas que hemos estado viendo, las pueda escribir y nosotros vamos a ir respondiendo, si nos da el tiempo, cada una de estas preguntas que ustedes nos hagan llegar. Si usted tiene el programa en inglés, le va a salir Q en A o la letra A, y ahí va a estar, usted puede escribir ahí, hacerle un clic y nos puede también enviar una pregunta. Así que antes de comenzar, voy a ir nombrando aquí en el chat quiénes están con nosotros. Tenemos a la hermana Chila, que está acompañándonos, está nuestra hermana Claudina, con su esposo Nivaldo también acompañándonos acá en el chat. También esperamos que esté Pablito Valle. Eh, Está con nosotros la familia Ormazábal, Connie, Rodrigo, Iris. Está nuestra hermana Débora Aravena, que es esposa de nuestro hermano Claudio Campos. La Emilia Salfate, está la familia Salfate también ahí. Un gran saludo, chiquillos. Está nuestro hermano Gonzalo Faúndez, está Jacqueline Vázquez, Jan Dinter, todos con sus respectivas familias. Mi hermano Juan Carlos Urbina. Melissa también está conectada ahí desde Escocia, junto con Matías. La Melito, el hermano Oscar. No sé quién es papá, si usted me puede decir quién es papá, eh, que nos está acompañando. El Mi Señor. hermana Soledad, Tommy Puebla, la familia Martínez Bernal y nuestra hermana Valesca Lagos. Hasta el momento tenemos este grupo de personas. Así que antes de comenzar le voy a pedir a mi hermano Claudio Campos si nos puede dirigir en oración, y comenzamos haciendo un pequeño repaso, y comenzamos con algunas preguntas que tenemos para ir respondiendo de las que se han enviado. Hermano Claudio, ¿nos puede dirigir en oración, por favor? Bien, vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Es un honor para nosotros, un privilegio reflexionar en sus cosas, en sus caminos y en especial en su carácter. Gracias. Y estamos desde pequeños seres creados, Señor, mirando la inmensidad de su gloria con todas nuestras limitaciones, pero agradecidos porque es su Espíritu Santo el que nos mueve y nos da el deseo de conocerle. O sea, no nos tenemos de qué jactar, Señor, de nada. Al contrario, tenemos todo que agradecer y agradecer por estas instancias, por estos tiempos que nos da como iglesia, en tiempos Mm, de mucha incertidumbre, estar mirando al Dios vivo, al Dios inmutable, al Dios santo, inconmovible, todopoderoso, que todo lo conoce, que podemos estar tranquilos al saber que mm, usted tiene el conocimiento de todo y tiene nuestras vidas en sus manos. Por eso para nosotros es nada, un privilegio tremendo, un honor que nos da, y pedimos que este tiempo sea de mucha edificación, tanto para todos nuestros hermanos y amigos que se conectan, como también para nosotros que estamos acá hoy con esta tremenda también responsabilidad de poder siempre ser ayudados por su Espíritu Santo, mm, Señor, mm, recordándonos su palabra para no dar ideas humanas, sino hablar su palabra siempre. En Cristo, Señor, lo pedimos y le agradecemos.
Amén. Amén. Se va uniendo más gente mientras estamos comenzando. Y queremos también comenzar con un pequeño paneo de qué es lo que hemos estado viendo. Como ustedes saben, cada martes a las 8:30 de la tarde estamos viendo vía YouTube la escuela bíblica. Y nuestro hermano Manuel Puebla comenzó hablando sobre el Dios eterno, un Dios autoexistente, un Dios que no cambia, un Dios inmutable. Realmente para nosotros poder entender a Dios, a un Dios que tiene atributos tan distintos a nosotros, un Dios que estamos viendo estos atributos que se llaman incomunicables, que nosotros no poseemos, ha sido difícil mentalmente, intelectualmente, pero a la vez también es confortable saber el tipo de Dios que tenemos, un Dios que no ha sido creado por nada y que no depende de nada. Luego nuestro hermano Claudio estuvo hablándonos sobre este Dios omnipotente, este Dios que tiene el poder absoluto, que no hay nada que sea más poderoso que Él, y eso también nos da la tranquilidad cuando hablamos de la soberanía de Dios, que no hay nada que pueda estar sobre este Señor de señores que nosotros proclamamos, no hay nada, incluso esta pandemia que estamos viviendo, las circunstancias difíciles que hoy día se están viendo, estas bombas que aparecieron y que nos han impactado estas imágenes, realmente no hay nada, nada que se le escape, que esté fuera de su control. Tiene todo el poder, es todopoderoso. Y luego nuestro hermano Matías estuvo complementando todo esto con un Dios omnisciente. Y él nos hablaba de este Dios que todo lo sabe, que realmente no hay nada que lo sorprende, no hay nada que esté fuera del campo de su conocimiento. Y es por eso que al hablar de estos atributos queremos profundizar un poquito más y es por eso que queremos tener estos foros. Como iglesia queremos tener este espacio más de sentarnos a la mesa, de poder conversar como iglesia. Si usted tiene alguna pregunta, como nuestro hermano Claudio siempre dice, no hay preguntas que realmente no tengan sentido, todas las preguntas son válidas, así que le pedimos que usted si tiene alguna pregunta la escriba, ocupe el botón de preguntas y respuestas y haga llegar estas preguntas. Nosotros no somos expertos en este tema, pero sí hemos dedicado tiempo a estudiarlo, hemos dedicado tiempo también a escuchar que otros hombres de Dios con mucho más estudio también han hablado de este tema y queremos también traspasar lo que el Espíritu Santo ha dado de entendimiento a los hermanos que han tenido en otras épocas la iglesia. Así que vamos a comenzar con una primera ronda de preguntas y vamos a comenzar con nuestro hermano Manuel Puebla, quien nos estuvo hablando sobre este Dios eterno. Y hay una pregunta que dice de la siguiente manera, dice, en la encarnación, en Cristo, ¿Dios dejó de ser inmutable? Cuando Él se hace hombre, ¿Dios dejó de ser inmutable? Bien, bueno, primero que todo les saludo, hermanos. Qué gusto a los que se han unido y los que después verán este video en YouTube. Bueno, entrando ya al tiro en materia, a merced del tiempo, es importante que nosotros recordemos las cosas que se ven en las clases, ¿cierto? Y una de las cosas súper importantes es con respecto a que esta pregunta que habla acerca de la posible mutación que puede tener Dios como a forma de poder verlo. Tenemos que estar conscientes de, primero, que vimos que Dios es inmutable. Si partimos de la base de que Él se declara así en sus palabras y vemos que Él siempre mantiene su ser, su esencia, su voluntad, su carácter, vemos que en realidad el hecho de que se haya acercado a la humanidad de una forma tangible, comprobable, digamos, dentro de su plan, como lo que decía Pastor, ¿cierto? Que si esto es la encarnación que vemos como Cristo, hombre, 100% hombre y 100% Dios, vemos que en realidad se cumple la característica de que Él no ha mutado en nada de lo que es como el Dios único que existe, sino que más bien existe una forma de darse a conocer que está dentro de su plan, y eso en realidad es como beneficio de esta misericordia, de este amor que nos tiene en hacerse de forma física en la figura de Cristo, hombre, ¿sí? De hecho, si podemos complementar un poco eso, en el capítulo primero de Juan, o sea, en el primer capítulo de Juan, en el versículo 14, cuando dice, y el verbo se hizo carne, en realidad es súper importante ver eso que es dentro de este plan de misericordia y de amor hacia su creación caída, él consuma el hecho de que se acerca en forma de hombre, que cumple la ley, que cumple sus propósitos y que viene a ser el nuevo pacto. Entonces, en esta forma como tangible que lo podemos ver, en realidad
se ocupa el verbo griego, y aquí lo tenía, digamos, anotado, que era el ginomai, que en realidad hace relación acerca de un nacer, ¿sí? Él, en el hecho de la encarnación, vemos que él tiene un inicio, ocupando este verbo de griego, ¿cierto? En griego, un inicio y un final en esta tierra para que nosotros podamos verlo físicamente a Cristo, que es el Dios encarnado en el fondo. Pero no tiene nada que ver con cambiar su propósito, su carácter, su voluntad, que se ha presentado siempre como inmutable. Así que tome una forma no tiene relación al hecho de que precisamente está cambiando la esencia de él y por lo tanto no tiene relación a que muta o que cambia o que se cae, digamos, este argumento. Así que es eso, simplemente el hecho de que su misericordia y su amor se hacen claramente visibles a través de la cosa hecha, en este caso carne, como su Hijo Cristo. Excelente, gracias Manuel. Realmente es una pregunta que yo creo que muchos se han hecho, si realmente la encarnación cambió o hizo que Dios mutara, pero queda clarito que realmente Dios tomó una forma e inició una forma corporal. Así que gracias, gracias Manuel. Hay otra pregunta también para nuestro hermano Claudio Campos, quien él estuvo hablando sobre el atributo de la omnipotencia de Dios. Y acá hay una pregunta para el hermano Claudio que dice, si Dios es todopoderoso y lo complementamos con que es perfecto, además de ser todopoderoso es perfecto, ¿cómo se explica que parte de su creación se volvió imperfecta y él no ejerció su poder para redimirla de forma inmediata? ¿Cómo, cómo explicamos entonces, Claudio, que parte de su creación se vuelve imperfecta y Dios no utilizó su poder para redimir a su creación de forma inmediata? Tremenda pregunta porque tendríamos que meternos en la mente de Dios para saber por qué no lo hizo. Y es una de las, eh, quizás como uno de las piedras angulares, yo creo, para también el mundo del ateísmo, de todo el mundo que siempre está buscando algún argumento para justificar en el fondo su distancia con Dios. Eh, pero es extraño porque es como en el Salmo 50 cuando dice el texto que Dios le está diciendo al hombre, pensaste que yo era como tú. En el fondo tendemos a- a poner a Dios en el banquillo, como se dice, para el hombre al final ponerse como juez a dictaminar lo que Dios debe hacer o no debe hacer. Yo creo que muchas de esas preguntas con respecto a los atributos de Dios, y en especial en esta, en por qué Dios no hizo esto o no hizo lo otro, parte mucho con una premisa equivocada, que hay que de alguna manera siempre sacar a la luz, con harto cariño, con harto amor, siempre sobre todo al mundo más intelectual que tiende a buscar estas preguntas así, porque la premisa de alguna forma ya está complicado, porque estamos poniendo a Dios en el banquillo como de los acusados para decirle, a ver, ¿usted por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo esto otro? Lo que sí podemos, es, es- es bien complejo, ¿cierto? Como meternos en la cabeza de Dios como, ¿por qué no? En realidad pudo haber mostrado su justicia, ¿cierto? Inmediatamente. El hombre peca, el Señor le advierte en Génesis, si comes de este árbol ciertamente morirás. Eh, y, y extrañamente lo hacen. Entonces, eh, ¿por qué Dios no aplicó, cierto, al tiro su justicia y se acaba el problema? y, y no hay todo un plazo de miles de años, no hay una cantidad de gente, de sufrimiento, de ver las consecuencias del pecado. Hay todo un panorama que sin duda, incluso al mundo, a nosotros los creyentes, a veces nos embarga eh, como nos genera un problema muchas veces a los creyentes de, pero ¿por qué, Señor, no se acabó esto? ¿O no hizo un perdonazo al tiro? ¿Por qué Adán no se arrepintió al tiro? Y así podemos especular mucho con respecto al por qué hizo o no hizo Dios tal o cual cosa.
Ahora, nosotros, la idea es no especular, no especular de qué es lo que debió haber hecho Dios. Lo que sí vemos y podemos descansar en el fondo es en lo que Dios nos ha ido revelando, como hemos visto en todas estas clases y en el foro anterior, explicaba mi hermano de cómo Dios progresivamente fue, de alguna manera, mostrando, no explicando, porque cuando uno ve en Génesis 1.1, en el principio creó Dios, no está explicando Dios por qué creó, sino que lo está declarando. Y de alguna manera nos va declarando las cosas a través del tiempo progresivamente, va creciendo ¿cierto? Esta revelación. Y, y lo único que podemos sí a ciencia cierta decir es que Dios, a diferencia, por ejemplo, de un Satanás, de un Lucifer que peca y es condenado en el fondo a un ángel caído sin redención, extrañamente con el hombre es diferente. Se genera todo un plan, un proyecto de redención que ya estaba destinado desde la eternidad, cuando dice el Señor que desde antes de fundar el mundo, eh, eh, tiene en la mente ya el Señor todo este proyecto de salvación y de redención, en donde Él va a dar a conocer no solo su poder y su grandeza a través de la creación, sino que va a dar a conocer esos atributos comunicables que son su misericordia, su gracia, eh, su paciencia. eh, entonces, lo que sí podemos responder a esa pregunta, no responder del por qué Dios lo hizo así o así, pero lo que sí podemos ver es que Dios revela mucho un, partes de sus atributos que, por ejemplo, sus ángeles no conocen esa misericordia, porque ellos no han recibido perdón, los ángeles que no han caído, sino que, pero sí miran a la iglesia, dice en Pedro, que están mirando cómo, oye, pero ¿por qué? Me imagino, Dios mostrando su misericordia, gracia, paciencia con un pueblo que constantemente es rebelde además. Entonces, eh, es llevamos como más o menos 6.000 años de historia en donde Dios ha ido mostrando como le reveló a Moisés, su grande misericordia y tardo para la ira. En el fondo nos va revelando más de su carácter a través del por qué no aplicó la justicia en el momento, sino que nos pudo mostrar a través de estos años ya que llevamos más de sus atributos. Entonces, es como Dios extra revelándose más en el fondo a su creación. Súper. Claudio, me hiciste acordar de una frase muy famosa que tiene Arce Sproul en su libro de Los escogidos de Dios. Y él hace una tesis y dice, responde esta pregunta en cierto modo, y dice algo muy similar a lo que tú dijiste. Él decía que Dios no es que haya dado juicio, sino que específicamente quiso dar misericordia a un grupo, mientras a otros ejerció la justicia. Y en cierto modo es muy interesante porque nosotros lo que hemos recibido es misericordia. Y eso no hace que Dios sea injusto. O sea, Dios sigue siendo justo, condenando al pecador, pero también sigue siendo justo al ofrecer misericordia. Y como tú dices muy bien, no expande este como panorama de este gran Dios vivo que tenemos y nos hace adorarlo incluso mucho más. Porque la pregunta para nosotros entonces no es por qué Dios no lo juzgó, la pregunta sería por qué nos quiso otorgar misericordia. Ahí la Exacto, pregunta nos exacto. dirige a la alabanza más que al cuestionamiento. Entonces es muy interesante cómo lo vas planteando de que todo esto se revela aún más la gloria del Señor. Sí. Aprovechamos también de saludar a familias que se van conectando. Tenemos ya con nosotros a la familia Rolac. Bienvenidos. También está la familia Lacayo. Sean muy bienvenidos, hermanos. Estamos comenzando con esta primera ronda de preguntas. Ya tocó hablar un poquito a nuestro hermano Manuel. También respondimos una pregunta a nuestro hermano Claudio. Y ahora tenemos una pregunta para nuestro hermano Matías. Y Matías nos estuvo hablando sobre la omnisciencia de Dios, de este Dios que lo sabe todo. Y la pregunta para ti, Matías, es la siguiente. Dice, Dios al ser omnisciente, ¿es consciente de lo que podría ocurrir y nunca ocurrió? ¿Hay algún respaldo bíblico para esta respuesta? Esta es una pregunta yo creo que muchas veces nosotros nos hacemos. ¿Qué pasa si hubiese hecho esto? Es muy, muy buena pregunta. Sí, sin duda. Yo también creo que una buena pregunta y
para responderla, quiero ir como primero hacia la teología y después decantar quizás lo más importante que es la Biblia. Y aprovecho también la instancia de compartir algunos conceptos que no pude compartir en la clase, así que presta atención. Hay gente, teólogos, que a lo largo de la historia han tratado de entender, obviamente, cómo funciona esto del conocimiento de Dios, sabiendo que Dios es un Dios trascendente, como vimos en la clase, o sea, que es diferente a nosotros, pero algunos han dicho que Dios tiene como diferentes tipos de conocimiento. Esto es una forma de explicarlo solamente. Algunos dicen que Dios tiene un conocimiento que se llama el conocimiento natural, que vendría siendo el conocimiento de Dios acerca de todo lo que Él podría hacer. ¿Sí? Un conocimiento que está basado en su poder, que es absoluto. Entonces, Él tiene como en su mente, infinita y absoluta, y diferente a la nuestra, todas las posibilidades de mundos que Él podría haber hecho. ¿Sí? Y todas las cosas que Él podría haber hecho, que son infinitas, que no caben en nuestra mente. Pero por otro lado, Dios también tiene un conocimiento que se le ha llamado el conocimiento libre de Dios, que es no el conocimiento que Dios tiene de lo que podría ser en forma de posibilidad, sino que el conocimiento de lo que Él realmente decidió hacer. Por lo tanto, el conocimiento libre de Dios es el conocimiento de lo que va a ser, lo que va a ocurrir. Entonces, por decirlo de alguna manera, en resumen, el conocimiento natural de Dios vendría siendo lo que podría ser, y el conocimiento libre, lo que será. O sea, el conocimiento libre de Dios tiene que ver derechamente y está vinculado, como vimos en la clase, con su soberanía, con lo que Él decidió hacer. Dentro de todas las posibilidades de mundos que Él podría haber creado, Él decidió crear un mundo de la manera en que nosotros sabemos que Él lo ha creado, o por lo menos hemos experimentado este mundo como Él lo creó. Así que eso es bien interesante porque nos permite responder la pregunta, y es que si mezclamos un poco estas dos ideas, que yo sé que son un poco complejas, de que Dios tiene un conocimiento absoluto, natural, de todo lo que Él podría hacer, y un conocimiento de lo que Él quiso hacer, y en teología a eso se le llama el decreto de Dios, lo que Él realmente quiso hacer, y por supuesto que hizo. Si mezclamos estas dos cosas, vamos a entender que Dios tiene conocimiento tanto de lo que sucede, que eso en filosofía se llama el conocimiento factual de los hechos, de lo que sucede, y también el conocimiento de lo que no sucede, pero que podría haber sucedido, que es el conocimiento contrafactual que se le llama en filosofía. O sea, Dios sabe todas las cosas en el fondo, estamos diciendo eso. Y me gusta, ahora vamos a la Biblia, me gusta cómo esto se plantea en varios escenarios. Por ejemplo, hay un pasaje en Jeremías, lo voy a leer en Jeremías 38, se está hablando de una profecía, y en Jeremías 38, en el versículo 17, 18 dice así: entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, y la pondrás a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Ahí está claramente el conocimiento de Dios absoluto de lo que podría pasar si se da A, y lo que podría pasar si se da B, y finalmente el conocimiento libre, que es lo que finalmente pasó. ¿Sí? Entonces, bien interesante eso en el ejemplo de las profecías, pero también el ejemplo quizás más clave y más como importante puede ser, que nos lleva a una conclusión muy bonita, es el caso de Jesús. Porque, por ejemplo, en Mateo, perdón, en el libro de Juan, capítulo 18, mira lo que dice Jesús mismo. En Juan capítulo 18, versículo 36, dice Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, bien interesante esa proposición que hace Cristo, como diciendo, si esto fuera así, pasaría esto, pero no es así, porque Dios ha decretado y ha querido en su conocimiento libre y en su soberanía, porque ahí está el punto. El conocimiento de Dios siempre se vincula a su soberanía. Él dice, no es así. Dios decretó que esto fuese así, que mi reino no es de este mundo, que yo vine de hecho a la tierra a ser entregado, ¿sí? A morir, a resucitar y a cumplir lo que en teología se ha llamado el pacto de redención, que es un acuerdo que Dios tenía incluso antes de la creación, ¿cierto? Es lo que dice, por ejemplo, el libro de Efesios. Y de hecho quiero terminar con ese pasaje para entender que finalmente sí,
Dios es consciente de lo que podría haber pasado y no pasó, es consciente de lo que pasa y es consciente de lo que pasará, sin duda, pero eso siempre está enmarcado en la esfera grande y poderosa y magnífica y digna de admiración de su soberanía. Y por eso, bueno, de hecho, dentro de todos los textos que tengo en la cabeza, voy a leer uno en Hechos mejor. Este yo creo que lo resume mejor. En Hechos capítulo 2, también lo vimos en la clase, para los que no se acuerdan, o quizás los que no vieron la clase, en Hechos capítulo 2 vimos este pasaje. En el versículo 23 está hablando el apóstol Pedro, luego de que Cristo ascendiera, y le está hablando ahí a todo el pueblo ahí judío, y les dice, hablando de Cristo, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. O sea, ahí en ese pasaje vemos la omnisciencia de Dios, el conocimiento anticipado. O sea, Dios tiene ese conocimiento, pero no es pasivo, es un conocimiento libre en el sentido de que está vinculado a su soberanía, porque dice que Dios lo entregó a Cristo por su determinado consejo. O sea, el conocimiento de Dios no es pasivo, es amplio, sabe lo que ocurre y lo que podría haber ocurrido, pero eso tiene que ver siempre y está enmarcado finalmente en su soberanía. Y eso es lo que a nosotros como cristianos nos da paz, porque Dios es un Dios que no solamente ve las cosas, sino que tiene un plan para todas esas cosas. Así que sí, la respuesta en realidad es un sí, sí rotundo. Excelente. Excelente. Como buen ejercicio sería también leer Deuteronomio 31, cuando el Señor da las bendiciones para la obediencia y las maldiciones para la desobediencia antes de entrar a la tierra prometida. Les dice, me van a abandonar. Y cuando me abandonen, va a pasar esto. Y es muy interesante porque vemos después cómo sucede y se da tal cual como el Señor ya lo había decretado de forma anticipada. Y el tema de los decretos de Dios, muy buen tema también para, quizás podríamos tocar en una oportunidad, para tener esta confianza en este Dios que todo lo sabe. También queremos dar la bienvenida a nuestra hermana Anita Estudillo y Arias Candia, bueno, también a la guaguita que viene en camino. Estamos orando por ustedes, chiquillos, así que sean muy bienvenidos a este foro que tenemos como iglesia. Tenemos una segunda ronda de preguntas y acá tenemos una pregunta para nuestro hermano Manuel, eh, que también nos hicieron llegar. Pero antes de esta pregunta voy a hacer otra pregunta que tenemos también, que tiene mucho que ver con lo anterior, quizás para complementarlo, luego te hago una tercera pregunta de forma instantánea, porque ya que hablabas delante sobre este inicio de Jesucristo como hombre, hay una pregunta acá también que dice, en la crucifixión, ¿Cristo se separó de Dios? ¿Perdió su inmutabilidad? Y se complementa mucho con lo que estábamos hablando delante, si se separó de Dios en la crucifixión nuestro Señor. Tienes el micrófono en silencio, Manuel. Ahí sí. ¿Se escuchan? Sí. Ya. Bueno, la verdad es que viene complementando un poco lo anterior, porque estábamos hablando de este verbo griego que es ginomai, ¿cierto? Con respecto a que da un inicio, por lo tanto hay un término también, se deduce que hay un término, pero en el momento de la crucifixión pasa precisamente que entra esta duda, es como decir si es que realmente hubo un desapego, hubo una separación, qué es lo que sucedió en ese momento. Y la verdad es que vuelvo a enfatizar el punto con respecto a lo que se trata la inmutabilidad. Nosotros podemos generalmente tener como una percepción equivocada de lo que es inmutable. Y se lo pongo de una forma súper clara. Y a veces porque el ser humano, en estas limitantes que tenemos como siempre la primera impresión, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo conozco a alguien, que en el caso de los que me conocen hace años, me conocieron sin barba, más flaco, obviamente, no sé, con distintas características y probablemente esa es la imagen que guardan. Y como que desasocian un poco el tema de que uno va cambiando. Dios no cambia, pero no quiere decir que no tenga una forma de mostrarse distinto. Y en este caso, en el momento de la crucifixión, cuando uno cree que hay una nueva mutación o hay una separación, la verdad es que vemos que claramente no deja de ser el Dios mismo. De hecho, nos podemos basar, por ejemplo, en Filipenses, ¿cierto? En el capítulo 2, en el versículo 7. A ver, de hecho lo voy a buscar para leerlo. Pero podemos ver que Dios, que toma esta forma, digamos, Cristo, lo dice así. Mejor lo voy a leer para que no
no estemos, digamos, divagando para un lado y otro. Eh, la América dice así, dice, la Biblia de la América dice así, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ¿cierto? Una forma comunicable, entendible para nosotros, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí, en realidad, podemos encontrar un término que es sumamente decidor, que es el verbo que se ocupa, que la palabra que se ocupa en griego es homoioma, ¿sí? Que es acerca de que es una semejanza o es una imitación, una imagen de algo, ¿cierto? Y precisamente tenemos que volver al punto que habíamos hablado la pregunta de recién, en cuanto a que Dios se toma esta forma concreta de mostrar que es 100% hombre. Cristo sufrió los mismos dolores, los mismos pesares que nosotros como hombres, 100% hombre, pero también podemos declarar a través de diversos pasajes y de distintos, digamos, versículos que encontramos en la Biblia y expresiones del Dios mismo a través de su palabra, de que Él no ha cambiado su ser. Es simplemente parte del plan de Dios en donde tenemos esta figura visible para nosotros, que es Cristo, que viene a dar esta consumación, este nuevo pacto, y que culmina en la cruz, absorbiendo todos nuestros pecados, ¿cierto? Todos los pecados del mundo, pero en ningún caso existe una separación de su naturaleza. Uno de los principios de la inmutabilidad es que, y lo vuelvo a repetir, es que no cambia su ser, lo que es, no cambia su carácter, por lo tanto siempre es igual, y no cambia su voluntad, que es lo que nosotros entendemos de una forma lineal cuando hemos visto todo este tema de la eternidad, la autoexistencia, la inmutabilidad, lo vemos nosotros como ser humano de una forma lineal. Vemos que se mantiene constante, digamos, en esta esencia de que es el único Dios que existe y se ha dado a conocer a través de su palabra. Por lo tanto, no existe una separación, no deja de ser Dios por el hecho de que vemos morir algo que es carne, algo que nosotros conocemos. Entendemos el sacrificio, que es otra cosa. Y es muy importante eso, porque generalmente nosotros que somos de impresiones, nos pueden dictar muchas cosas, pero en un ejemplo concreto siempre entendemos más. De hecho, ocupamos siempre los dichos de, me pueden, que no solamente hay que decir las cosas o enseñarlas, sino que hay que practicarlas. Imagínense eso al nivel de la voluntad de Dios, de tener que hacer esta reconciliación, Él siendo el ofendido, Él siendo el que nosotros transgredimos su plan. Él pone la solución a través de esto, y que no lo entendemos hasta ver la figura concreta de Cristo consumando ese plan. Entonces, por supuesto que Él está mostrando lo que es su voluntad ahí. Nos está mostrando de que Él mutó, que se separó, que podemos decir que cambió, y después, por supuesto que hay otras preguntas que también tienen relación a que si cambió, su parecer, etcétera. Pero lo importante en este caso es vemos que, como Él dice, se despojó en el sentido de que no dejó de ser, sino que siguió siendo este Dios, pero se despojó como a cosa a no aferrarse. Digamos, Él podría haber hecho cualquier otro plan, pero Él lo mostró de forma concreta. A nosotros siempre, como creyentes, nos tiene que llevar esto a la reflexión de al Dios que estamos, digamos, cuestionando, ¿sí? Nosotros muchas veces nos paramos como al mismo nivel y decimos, oye, a ver, Dios, explícame todo esto, ¿por qué? Y resulta que Él, en esa revelación progresiva de la que hablaba Claudio, nos ha dado a conocer lo suficiente que necesitamos. ¿Para qué? Para entender que hay un plan que entendemos a través del sufrimiento de Cristo, a través de la consumación del plan de Dios ahí, en la cruz. Entonces no tiene nada que ver con la forma, digamos, como pensando en la inmutabilidad, que podemos transgredir eso, sino que más bien es como parte del plan de reconciliación de Dios con el hombre a través de una forma concreta que vemos. Excelente, excelente. Hermanos, vamos a tener una segunda pregunta directamente ahora con Manuel, pero luego estén atentos porque les vamos a hacer una encuesta. Igual que el foro anterior, les vamos a hacer una encuesta para que ustedes también puedan responder. Y como siempre, esto solamente para ir evaluando, tiene fines pedagógicos para saber si vamos bien con la forma que se está haciendo esto, si vamos mal. Si usted responde mal, no se preocupe, los comulgamos de forma inmediata, pero no se preocupe, solamente es para saber cómo vamos avanzando. Así que antes de eso vamos a hacer otra pregunta a Manuel que también nos llegó. Y Manuelito dice así, mira, dice, Diga. Dios es inmutable. Te expuso el caso en tu clase sobre Jonás,
pero, dice la pregunta, hay un texto con Moisés donde él pareciera convencer a Dios de algo que había determinado. Y este texto está en Éxodo 32, versículos 7 al 14. No sé si nos puede responder un poquito sobre esta pregunta. Ya, mira, siendo bien honesto, cuando me comunicaron que se dirigía hacia allá la pregunta, siempre nos complica el hecho del lenguaje, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que tenemos a disposición nuestra, y eso es una gran bendición, distintas traducciones o distintas versiones, en realidad, ¿no? Distintas versiones de la escritura. Y a veces nos quedamos solamente con un texto, porque son palabras que nosotros regularmente ocupamos que quizás cuando se escribieron tenían una connotación distinta, quisieron a lo mejor en la traducción querer darle una connotación, pero es importante que siempre sopesemos las distintas versiones que tenemos primero a disposición, y la escritura es algo maravilloso en respecto a que cuando no tenemos claridad en un pasaje o vemos poca luz en ese pasaje, la Biblia, como es un libro vivo, podemos buscar otro que tenga mayor luz para eso, ¿cierto? Entonces, claro, de hecho, muchos se pueden meter, por ejemplo, si usted googlea por ahí, pone contradicciones en la Biblia, le aparece una infinidad de páginas y de repente uno los ve, claro, hay algunos temas que pueden ser más complicados unos que para otros, pero hay unas que son sumamente absurdas porque toman un pasaje y creen que esa es la luz absoluta, es que está todo iluminado con ese puro pasaje. Yo lo invito primero a que escudriñemos las distintas versiones que tenemos a mano, y los quiero llevar en este pasaje a lo que dice, por ejemplo, la Reina Valera, y solamente como para graficar esto, y de ahí daré un poquito así la explicación, perdón que me extienda mucho, pero eh, dice así, en el pasaje, bueno, estamos viendo el Éxodo, ¿cierto? En Éxodo tenemos Éxodo Éxodo 32, 7 al ¿cierto? 14. El versículo 14 dice así, y yo creo que a eso se refiere la pregunta. Dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, ¿cierto? Esto, bueno, está en el contexto de cuando Moisés está en el monte, Aarón, digamos, hace este becerro de oro, accede a las peticiones del pueblo, entran en apostasía, en herejía, y resulta que Dios les dice cuando está en el monte, oye, ¿sabes qué? Anda, baja, porque en realidad el pueblo, digamos, está cometiendo estas aberraciones, y yo voy a aplicar este juicio, y bueno, lean el texto en realidad, completo, lo estoy un poquito resumiendo, pero llega a este, que es el punto como crucial, que realmente es controversial, que dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y yo quiero leerle inmediatamente, por ejemplo, la NBI, solamente con el tema de contextualizar un poco en el idioma español incluso, ¿sí? Y dice así, dices, el mismo versículo, entonces el Señor se calmó después de la petición de Moisés, digamos, aludiendo a todas las características que Dios había dicho, el pacto con Abraham, en que era su pueblo. De hecho, Moisés tiene una actitud correcta en su oración, y lo podemos leer antes, muy correcta, con respecto de poner en el trono a Dios y de indicarle que es su pueblo, ¿sí? Que no es el pueblo de Moisés, no es Moisés la figura, incluso hay una parte en cuanto a que Dios le dice, oye, y haré contigo una gran nación, digamos, le hace como una promesa, le hace como no lo va a tentar, Dios no tienta, pero sí le pone como ese escenario por delante, es como, mira lo que puedes hacer tú. Pero Moisés, en esa actitud de referencia esencial que debe tener el creyente, sumamente honrada y sumamente honesta ante Dios, le dice que su pueblo, que Él ha prometido esas cosas, y en el fondo no es que le está rememorando a Dios en esta como línea que nosotros vemos de tiempo, en que como, mira, acuérdate de lo que dijiste, sino que Dios, digamos, viendo su panorama completo, en realidad hace sentido el versículo, o le da sentido al versículo, en que nosotros, así como lo vimos en el ejemplo de Noé, ocupa el término Naham en hebreo, ¿sí? Que esto no es un arrepentimiento en cambiar de dirección, sino que es un cambio, sino que es una acción con respecto a algo, es una condición. Y entonces vemos que ese Naham, que en realidad es como ese sentir, ese pesar, ese mirar que nos lleva como a mirar con misericordia, todo esto tratando de entenderlo desde una perspectiva súper limitada nuestra. Nosotros vemos que Dios tiene como
arrepentimiento, que en realidad es un sentir con respecto a su pueblo, y él le dice, bueno, es como sigo la línea que había determinado para mi pueblo. Él prometió a Abraham ser una gran nación, y por lo tanto no iba a cambiar eso. Simplemente estaba viendo la condición del pueblo, que obviamente vemos que sigue siendo el pueblo escogido por Dios, y por lo tanto no cambia eso, sino que en su actuar es como determinante esta intercesión que hace Moisés, que nos indica dos cosas. Uno, una actitud adecuada para orar, que muchas veces nosotros nos ponemos en otra actitud para orar, es como vemos que Dios puede dirigir, y esto quiero tocar algo súper personal. Cuando pasó lo de mi madre, por supuesto que todos los ruegos era para el milagro en la salud de mi madre, pero la actitud correcta, que es donde nos trajo paz el Señor, fue en entregar la vida de mi madre a Él. Y ahí vimos una respuesta de Dios que está dentro de su voluntad. Perdón que sea tan, digamos, tan subjetivo con el ejemplo, pero vemos esto, este término en hebreo que es Naham, es muy distinto al Shuv que vimos, ¿sí? Donde sí hay un cambio que es lo que nosotros los humanos hacemos, que es cambiar, nos arrepentimos, vamos en una dirección y cambiamos de parecer. Dios no cambia de parecer, da a entender que Él sí tiene un propósito con eso, sí ha escuchado el clamor de su siervo y sí ha visto la actitud correcta, que sabe que su pueblo va a enmendar el error a través de Moisés. Entonces vemos esa conjugación de elementos que hace que vemos que en realidad no se está arrepintiendo Dios, no está cambiando su carácter o su decisión o su voluntad, sino que estamos viendo que Él se siente y nos da a parecer ese sentir a nosotros. Es algo que nosotros podemos entender, ¿no? Quizás vamos a ver en qué magnitud lo tiene Dios, pero si entendemos que Él hace sentido que su voluntad se va a seguir cumpliendo a través de su siervo y del arrepentimiento de su pueblo. Eso es lo que deja entrever. Excelente, excelente, clarito. Al final del día es el Señor quien ya tenía un plan decretado y no iba a destruir al pueblo que él mismo escogió para Así es. llevar a una tierra y un lugar. Excelente. Hermanos, tenemos un momento para que podamos responder una encuesta. Les voy a dejar a mi hermano Matías que les va a explicar un poquito cómo vamos a funcionar en este momento. Esto lo hicimos la vez pasada. En el fondo es como enfrentarse a una prueba, así como en el colegio. La diferencia es que esto no tiene fines de castigo ni punitivo, ¿cierto? Así como vamos a ver qué respondió cada uno y lo vamos a castigar. Para nada. De hecho, es una encuesta o una prueba completamente anónima, así que siéntase en libertad y confianza para responder, ¿ya? La voy a liberar ahora mismo y todos debiesen poder verlo en pantalla en este preciso instante. Bueno, hay algunos hermanos y hermanas que se están negando a responder. Por supuesto, si no quieren responder, no hay ningún problema, pero les invitamos a autoevaluarse, ¿ya? Ahí hay 3 preguntas, una de cada lección, así que escojan la alternativa que les parezca correcta. Vamos a dar 1 o 2 minutitos para responder. Bueno, los panelistas también están invitados a responder. Yo me niego a responder. Oye, es súper importante, ¿me escuchan, cierto? Sí. Sí, Sí, es súper vamos. importante que se entienda la finalidad, como dice Matías, de estas preguntas, y un poco como para no tener siempre el silencio. Porque aquí la idea es buscar la edificación del cuerpo. Y si bien de repente podemos tener conceptos un poco vagos con respecto a algunos temas, que todos lo hemos tenido, de hecho, precisamente los que estamos como exponiendo o hemos dado un tema, por supuesto que hay que estudiar y hay que volver a repasar y orar mucho para que el Señor dé luz a través de lo que estamos leyendo. Entonces, es súper importante que participen de esto, participen de esta encuesta y que podamos nutrirnos. No es ninguna examinación, no hay nota, o no sé si el pastor nos va a poner nota con esto, pero espero que no. Es coeficiente 2, de A hecho. los panelistas van a llevar notas.
Bueno, hermanos, No, ya llevamos 2 minutitos. Hay 7 personas que han respondido de 25, así que vayan oye, ahí agilizando un poquitito. Vamos y a si dar un están minutito si más. tienen familia, si están en familia o están con otros, convérsenlas también. O anótenle, sáquenle una foto a la, digamos, las preguntas y la conversan después. Puede ser un tema para la sobremesa, para algún estudio bíblico, para leer. Es súper interesante. De hecho, en el foro pasado nosotros lo hicimos con Tomás y de verdad, hasta nos equivocamos harto. Porque hay cosas que de repente creemos saber y las contextualizamos de forma distinta. Entonces, Tú es fuiste. bueno las explicaciones después de esto. Bien, hermanos, vamos a dar unos 30 segundos más. 12 personas han respondido de 25. Vamos que se puede. Vamos, vamos. Ahí Tomás Puebla dice, hace una aclaración y dice, te equivocaste. No, nos equivocamos. Ya, Oye, vamos a dar silencio. Están pidiendo silencio, así que 30 segundos de silencio para responder. Diez segundos. 8, 7, 6, 5. Ya, mis hermanos, voy a cerrar ahora los resultados, los vamos a mostrar más ratito, ¿ya? Así que muchas gracias por participar. Excelente. También queremos aprovechar de dar la bienvenida a una mujer guapísima que se acaba de conectar, a nuestra hermana Claudia Ormazábal, mi esposa. Para quienes vienen llegando, también recordarles que pueden hacer sus preguntas en el icono inferior de la pantalla, donde dice preguntas y respuestas. Si usted tiene alguna pregunta sobre lo que se está hablando, aprieta ese icono, le va a aparecer una ventana y usted ahí puede enviar su pregunta y nosotros vamos a tener el tiempo para responder. Bueno, continuando con esta segunda ronda de preguntas, tenemos una segunda pregunta también para nuestro hermano Claudio Campos, con respecto a su tema que habla sobre la omnipotencia de Dios. Y dice de la siguiente manera, dice, Dios creó al ser humano con su poder en Génesis 1 y 2, que es el relato bíblico. Sin embargo, este se rebeló contra Dios en Génesis 3. Todo duró bien hasta solamente 2 capítulos. La pregunta ¿es esto una muestra de que Dios no es todopoderoso o omnipotente? Paso palabra. Buena pregunta, súper buena, muy buena. Y de nuevo, yo creo que sobre todo en la omnipotencia, bueno, y en realidad en todos los atributos, de alguna manera estamos siempre tratando eh, de ir poniendo siempre a Dios en ese banquillo. Pero lo lindo, como lo vimos anteriormente, es que finalmente esta cosa va rotando, ¿cierto? Y mientras vamos viendo la revelación de Dios, el hombre va pasando a ese banquillo y Dios va pasando, ¿cierto? A su trono. Y aquí, es bueno, también es la pregunta, ahora es un poco más condicional, es como, ¿por qué sucedió esto en el fondo? Y, y ahí nos tenemos que ir realmente a la escritura y sacar nuestras conclusiones. Yo, cuando vi esta pregunta, bueno, quisiera responderla al tiro viendo, por ejemplo, cuál era el plan. ¿Cuál era el plan? En Génesis 1:31, Dios declara algo y Dios dice de que, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. O sea, cuando termina de formar ya toda la creación y la corona de su creación fue el hombre y la mujer, dice que aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y cuando uno lee los roles que le da Dios al hombre, uno puede de alguna manera, si pudiéramos como definir esos roles, le da un rol, crea a un ser autónomo y dependiente a la vez. Parece una contradicción, pero en el fondo pone Dios
que es único en su ser, ¿cierto? Como lo veíamos con que Dios es otro, diferente, pero crea al ser humano, si uno ve en Génesis 1 y 2, lo crea y dice algunas características en la creación, ¿cierto? Que lo hace a su imagen y semejanza. Pero Dios no crea una réplica de él, de sí mismo, sino que a un representante de él. Por tanto, es una criatura que lo va a representar. Eso va a conllevar una autonomía en sus decisiones, ¿cierto? En la tarea a realizar. O sea, no es que hizo a un robot en el fondo, lo hizo, ¿cierto? Con ese libre albedrío, con algunos le llaman ese periodo de inocencia al ser humano, pero también es dependiente a la vez porque, o sea, también, bueno, en esta autonomía, ese ser humano en el fondo ya no es un robot, entonces es responsable de sus actos. Hace un ser a su imagen y semejanza, pero responsable de sus actos. Pero a la vez, también lo crea dependiente de su creador. Porque si es un representante, un ícono en el fondo de Dios en la creación, que lo pone primero en el jardín del Edén, pero el mandato era multiplíquense y sojuzguen la tierra, ¿cierto? Entonces es llevar la imagen de Dios, del Creador, por toda la tierra, es ir replicando ese Edén, ese jardín precioso, pero ir replicándolo a través de toda la tierra. Y gobernar de acuerdo a cómo Dios gobernaría. Entonces eso también crea autonomía, una responsabilidad, pero también dependencia de conocer bien a su creador. Es como si lo pudiéramos graficar, es como la tarea de la iglesia hoy día de ser embajadores de Cristo. Si lo pudiéramos de traer como a un ejemplo. Entonces, ¿qué pasó en Génesis 3? Eso es un poco para entender de que Dios al crear al hombre y a la mujer no crea robots, ¿cierto? A los cuales les dicta cosas y ellos hacen la orden, sino que les da una autonomía en inocencia y dependencia a la vez, porque al reflejar a su creador tenían que conocer. Es lo mismo hoy día la iglesia, que debemos conocer a nuestro Señor para poder compartirlo en el fondo. Para poder reflejar a Cristo, tenemos que ir conociendo más a Cristo. Entonces eso crea dependencia. Entonces, de la criatura con su creador. ¿Ya? Ese es el tema. Pero el problema que vemos en Génesis 3 es que en ambos roles la criatura falló al momento de pecar. Entonces, no sabemos qué pensó Adán, ¿cierto? Cuando peca, no estábamos en su cabeza, no entendemos bien cómo dejó de pecar, cómo comenzó a decaer su autonomía de lo que debía hacer y cómo fue decayendo su dependencia de ir conociendo a su Señor. No lo entendemos bien, pero sí se nos revela un poco lo que pasó en la mente de Eva cuando peca. Entonces, lo que se nos revela ahí en Génesis 3:6 es que, y vio la mujer, ¿cierto? Después de que Satanás le tienta con todas estas frases mezcladas entre verdad y mentira, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, su autonomía, lo que debía hacer, dejó de hacerlo porque tenía una prohibición acá. Y, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces, los dos usurparon su autonomía, haciendo lo que no debían hacer, y usurparon su dependencia de Dios, y quisieron ser independientes de su creador, yendo contra todo su diseño incluso. Entonces, lo que tenemos es la revelación de que Dios Todopoderoso nunca cambió su poder ni bajó su poder, sino que crea a estos seres, nuestros padres, con esa autonomía, esa inocencia, pero con esa dependencia. Y en esas dos cosas fallaron. Es como dice Proverbios, no recuerdo bien la cita, pero cuando dice que antes de la caída viene la altivez. Entonces, de alguna manera la escritura nos va revelando que algo empezó a pasar, pero lo que vimos al final de toda esta escena terrible de Génesis 3 es que la criatura
quiso ser independiente de su creador. Y ahí es donde está reflejado no que Dios haya perdido su omnipotencia o su poder, sino que el ser humano vino a degradar su condición, su diseño y su autonomía, todo lo que él debía hacer. Entonces, Eclesiastés, por ejemplo, 7:29 lo resume quizás de manera más magistral, y quizás hubiéramos leído este texto al principio y no hubiera dicho nada, pero dice, muy sabio aquí Salomón, dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, quizá ahí cerraría un poquito más también esa pregunta de qué pasó ahí, de que acaso Dios perdió algo de su omnipotencia o perdió su poder. No, en ningún momento, en ningún caso, sino que la criatura deshonró su diseño y es responsable de eso. Eso. Excelente, excelente. Tenemos misericordia y también responsabilidad como criaturas con voluntad. Muchas gracias, Claudio. Tenemos una pregunta que nos acaba de llegar de uno de los hermanos, de una hermana de la iglesia, y es para nuestro hermano Matías, respecto con la omnisciencia de Dios. Dice así Matías, dice, si Dios es omnisciente y Jesús es Dios también, ¿por qué Jesús dijo en Mateo 24:36 que solo el Padre sabía el orden de los tiempos finales? Buena pregunta. Yo creo que esta pregunta como que se tiene que responder haciendo alusión a dos grandes misterios de la Biblia. Y uso la palabra misterios particularmente porque fue una de las palabras que hemos aprendido en esta serie de Conociendo al Dios Vivo. Y hablamos de que en filosofía existen las paradojas, las contradicciones y los misterios. Y definimos cada una de ellas, pero la que nos interesa es la palabra misterio, y sobre todo en la Biblia. En la Biblia está llena de misterios. Y los misterios son doctrinas o enseñanzas que la Biblia explica o da a conocer con suficiente base para creerlas, pero nosotros no tenemos todas las habilidades necesarias ni las capacidades para entenderlas por completo. Entonces, así existen muchos misterios. Y para responder esta pregunta, donde el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, Mateo 24:36, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ahí yo creo que hay dos misterios en juego. Primero, el misterio de la Trinidad, que fue una de las cosas que estuvimos abordando en la primera lección. Y obviamente es una pincelada, porque tuvimos una clase de 1 hora para hablar un tema que ha sido discutido por siglos en teología y por siglos en la historia de la Iglesia, pero que sin duda la Biblia habla claramente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma esencia, son un solo Dios, pero al mismo tiempo cada una de estas personas son diferentes. Y eso, sin duda, que para nosotros es como que nos hace explotar la mente. Sin embargo, la Biblia da base suficiente para creerla. Un solo Dios en 3 personas diferentes. Una esencia, pero 3 personas diferentes. Entonces, ¿por qué digo que es un gran misterio también? Porque es un misterio cómo esta Trinidad opera en todas las cosas que hacen. Por ejemplo, la creación, la salvación, la regeneración, la justificación y todas las cosas que hace esta Trinidad en conjunto, pero también es muy misterioso cómo las personas de la Trinidad se relacionan entre sí, lo que en teología se ha llamado como las relaciones intratrinitarias, o sea, lo que sucede entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad, incluso antes de que exista el mundo y el universo como lo creemos. Y sabemos por el testimonio de la Biblia que existe una relación intratrinitaria que a nosotros nos cuesta entender, y uno de esos elementos de esa relación intratrinitaria es que el Padre tiene el rol del Padre, y el Hijo el rol del Hijo, y el Hijo, por ser Hijo, se somete desde la eternidad al Padre, y ese es un acto voluntario del Hijo, de tal manera que nosotros vemos, por ejemplo, en textos como en Juan, capítulo 10, cuando Jesucristo está hablando acerca de que Él es el buen pastor y que Él da su vida por las ovejas, que nadie se la quita, sino que Él la ofrece, porque eres obediente a su Padre. Entonces ahí uno empieza a decir, wow, es realmente un misterio cómo funciona la Trinidad, de tal manera que el Hijo se somete al Padre, pero el Hijo no es menos que el Padre. ¿Sí? Después Jesucristo mismo dice, yo y el Padre uno somos. Y nosotros vemos en otros textos del Nuevo Testamento que Jesucristo tiene toda la deidad.
En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses 2:9. Entonces, ¿cómo es posible que el Hijo sea tan Dios como el Padre, pero al mismo tiempo se someta al Padre? Bueno, ese es el misterio de la Trinidad. Yo creo que eso nos ayuda un poquitito a entender que en este pasaje está operando esa relación intratrinitaria donde el Hijo se somete al Padre. Y el segundo misterio, yo sé que con esto quizás más que cerrar puertas estoy abriendo más puertas y más dudas, pero es la respuesta que quizás podemos dar en este corto tiempo. Y el segundo misterio que opera aquí es el gran misterio que de alguna manera también nuestro hermano Manuel lo mencionó, es el misterio de lo que se ha llamado la kenosis de Cristo. La kenosis, que es una palabra griega, que la escribo aquí para que la vean. La kenosis griega, o la kenosis de Cristo, es este acto de Cristo de despojarse de sí mismo. Lo vemos en Filipenses capítulo 2, que dice que siendo igual a Dios, no decidió aferrarse a eso, sino que se despojó. Kenosis. Entonces, es un misterio para nosotros entender cómo es que Cristo en la tierra encarnado era 100% Dios porque se despojó de esa posición celestial, pero al mismo tiempo él seguía siendo 100% Dios. Y vemos a Cristo, por ejemplo, en no solo ese texto que citó nuestra hermana, hay muchos textos donde Cristo, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 52, dice, y Jesús, niño, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y el hombre. Y yo digo, ¿cómo es posible que Cristo, siendo Dios, crezca en conocimiento? Si Él es omnisciente. Entonces, la misma pregunta. El punto es que ahí estamos viendo la faceta 100% humana de Cristo. Hay otro pasaje donde Cristo estaba en un bote, en un barco, con sus discípulos, que eran pescadores. Por ejemplo, en Marcos aparece esa historia, y vino una tormenta. Y Jesús estaba dormido porque estaba cansado. Hombre, ¿cómo es posible que Dios esté cansado? Bueno, es que Jesucristo era 100% hombre. Y viene esta tormenta, y los discípulos despiertan a Jesús, que eran pescadores, sabían manejar tormenta, pero estaban asustados, y dicen, Jesús, ¿cómo duermes? ¿Cómo se te ocurre dormirte en medio de esta tormenta? Y Jesús dice, calmado, calmado, ¿por qué son tan faltos de fe? Y Jesús dice, cálmense. Y la tormenta se calma. Y la respuesta de los discípulos es majestuosa, es muy clarificadora. La respuesta de los discípulos es, ¿quién es este hombre que aún el mar y los vientos le obedecen? Entonces, ahí, por ejemplo, los discípulos están enfrentados al mismo misterio que estamos enfrentados nosotros acá en Mateo capítulo 24. ¿Quién es este hombre que al mismo tiempo es Dios? Entonces, en realidad la respuesta que yo puedo dar es que en este momento está hablando Cristo hombre, sometido al Padre en este rol intratrinitario, 100% hombre, que pasó hambre, que se cansó, que se durmió en una barca y que en este momento se somete voluntariamente al Padre sin ser menos Dios. Por eso es un misterio para nosotros. Pero en el fondo estamos viendo ahí a Cristo hombre, hablando como hombre, sometido a su Padre totalmente. Pero eso no perjudica en ningún caso ni altera su esencia como Dios y como parte de la Trinidad. Excelente, excelente Matías. Por temas de tiempo, hermanos, ya vamos a ir cerrando, vamos a ir viendo la encuesta también, pero tenemos una pregunta también que nos han hecho llegar y no tiene mucho que ver con el tema, pero la vamos a responder, me voy a dar la libertad de responderla de forma concisa. Y dice, ¿cómo podemos responder cuando nos acusan de homofóbicos o cosas así? ¿Cómo explicarlo? Y quiero leer un pasaje porque es verdad que en Romanos 1:27, también como en Apocalipsis en Corintio, habla sobre la homosexualidad y se habla como un pecado, pero también habla de otros pecados que se está conversando. Y quiero leer unos pasajes partiendo con Juan 3:16, que es un pasaje muy conocido, que todo el mundo lo sabe, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego continúa el 18, el que cree en él, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, versículo 19. Y este es el juicio, y esto es lo interesante, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y acá hay un punto y hay una dualidad que a nosotros nos cuesta mucho entender, y es que es verdad que Dios, y esto lo hemos escuchado en varios sermones, es que Dios odia al pecador, pero también Dios ama al pecador. El punto es que nosotros, como no logramos entender esta omnisciencia de Dios, estos atributos divinos, nosotros muchas veces nos posicionamos solamente en una de estas dos aristas.
Y muchas veces un evangelio de amor lo convertimos en un evangelio solo de amor que no requiere arrepentimiento, que no hay juicio, o este evangelio en el que Dios muestra su justicia y la Biblia habla de este odio, que éramos enemigos de Dios, lo hacemos un evangelio de odio, olvidando el amor y la misericordia. Y en Dios están estas dos cosas. Dios tiene que ejecutar su juicio, odia el pecado y el pecador se ha vuelto esclavo del pecado, pero también ama su creación y la viene a rescatar. ¿Y por qué comento todo esto? Porque nunca nadie en la tierra ha sido condenado solamente por ser homosexual. La condena de Dios viene por ser pecador, porque todos tenemos la naturaleza pecaminosa, todos pecamos contra Dios. Y el pasaje en Juan 3:18 dice que el problema era, perdón, el 19, que amaron más las tinieblas que la luz. Y hay una definición muy, muy antigua de San Agustín que dice que el pecado es amor desordenado. Esto tiene que ver que todo lo que amamos más que a Dios se vuelve pecado. Y en este caso puede ser mis pasiones desordenadas que yo quiero ejercer sobre otro hombre siendo hombre, o una mujer sobre otra mujer, o un hombre cuando ve pornografía, o un hombre cuando está con más de una mujer, o tener sexo fuera del matrimonio. Este amor desordenado es pecado. Mi amor incluso por el dinero es pecado. Todo amor que se sobrepone al amor a Dios es pecado. Entonces, la Biblia condena el pecado, no solo un acto. La homosexualidad es un amor desordenado, por lo tanto es condenado y es pecado. Y quiero cerrar con un pasaje que está en 1 Corintios 6, del 9 al 11, que dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y todos somos injustos delante de Dios. La misericordia de Dios fue hacernos justos delante del Señor. Y dice, o no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, y está dentro de un contexto de todo lo que es pecado, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esta es la gracia del Evangelio. Y esto eres algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y la gracia del Evangelio es que Dios nos saca de esa condenación y nos lleva a la justicia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos hacen, nosotros muchas veces hablamos de tener este discurso de odio, ser homofóbicos? Es que muchas veces hacemos hincapié en un solo pecado que quizás por nuestro contexto es mucho más visible, pero el homosexual, el mentiroso, el idólatra, el fornicario, tiene la misma condición de pecador. Entonces, a nosotros no nos está dado el Evangelio simplemente para ir a condenar, sino que la condena tiene que ir con la misericordia del Evangelio, con el amor. Entonces, si estamos solamente condenando, es porque estamos echando de menos la gracia en el Evangelio. Y si solamente estamos dando gracia, estamos echando de menos también la condena, porque si no hay arrepentimiento, no tiene sentido la misericordia y la gracia del Señor. Así que espero haber respondido también esta pregunta. Y ya para ir cerrando, por temas de tiempo quisiéramos seguir, teníamos un poquito más de preguntas que también quisiéramos responder, pero ya llevamos bastante rato. Así que vamos a cerrar y le voy a pedir a mi hermano Matías si nos puede dar la respuesta de las encuestas. A ver cómo nos fue, estoy nervioso. Vamos a ver qué tal resulta esto. Ahí estamos compartiendo los resultados. Interesantemente, en la pregunta 1, ahí vamos a dejar a nuestro hermano Claudio, si nos puede comentar un poquito la respuesta ahí. Bueno, excelente, los felicito porque sí, justamente no se puede autodestruir, pues, aunque tenga, cierto, que sea todopoderoso, pero que le hicimos harto hincapié es que su atributo va de acuerdo a su voluntad y su naturaleza. Y eso ahí limita un montón de cosas, obviamente no puede pecar, no puede, hay hartas cosas que Dios no puede hacer por su naturaleza y por su voluntad que es perfecta. Entonces, súper bien, los felicito, 94%, excelente. Súper. Oye, y de pasadita, quería aprovechar de darle gracias a Matías, porque allá en Escocia, ¿qué hora es, Matías? Son casi las 3 de la mañana, pero estamos en peque, estamos en peque. Súper, muchas gracias por este esfuerzo, Mati. No, de nada. No, es genial estar aquí. Y de hecho, ahora quiero revisar la pregunta de la omnisciencia. De verdad entretenido estar acá, lo que pasa es que después viene como el problema del desfase de la pérdida de horas de sueño. Bueno, dice, al respecto de la omnisciencia de Dios, señala la alternativa que considere correcta.
Y la verdad es que, bueno, aquí hay un pequeño juego, sí, de palabras, pero ninguna de las tres anteriores es correcta. Es interesante que tres personas votaron por la primera. Dios a veces usa su omnisciencia, otras veces su soberanía para actuar. Es una pequeña tentación a responder así, pero estuvimos viendo en la clase que los atributos de Dios nosotros los separamos analíticamente. Nosotros los separamos para estudiarlos. Pero en Dios, por su naturaleza simple, como se dice en teología, no se puede dividir y por lo tanto Dios no opera en algunos momentos con omnisciencia y otras veces con soberanía, sino que siempre opera con todos sus atributos juntos, al mismo tiempo, entremezclados de una manera misteriosa, como vimos delante también el ejemplo de Jesucristo. Así que ninguna de las anteriores, esa era la respuesta correcta. 14 personas votaron correctamente. Manuel, ¿nos puedes compartir de la tercera? Estás muteado. Ahí sí. Ahí sí. Ya, sí, otra vez estaba muteado. Me autocensuro. Oye, yo tuve un potpourri de respuestas. La pregunta decía así, que Dios sea eterno, autoexistente e inmutable significa ¿qué? Opción múltiple sale aquí. Dice, bueno, la alternativa A decía, se nos ha mostrado de una forma y que es para siempre igual. ¿Ya? Y aquí vamos a ver un poquito la semántica, un poquito el lenguaje con el que hemos estado interactuando. Y el 41% de las personas puso esa... O sea, aparece el 41%. No sé, Matías, si tú sabes... 7 personas. 7 personas. ¿Cuánto? 7. 7 personas, ya. Y después, en la respuesta 2 que decía, sus declaraciones siempre son incondicionales. ¿Cuántas personas tú lo ves? Una. Y la tercera decía, no cambia y trasciende la condición temporal. 12. 12 personas. Y pues ninguna de las anteriores correcta, ninguna. Así, porque había una que tenía que ser. La verdad es que, mira, la respuesta correcta es la C. Dice que no cambia y trasciende la condición temporal. ¿Ya? Más allá de explayarme, los invito a ver la clase de por qué está precisamente eso. Pero una de las condiciones de la inmutabilidad es que no se sujeta a una condición temporal. ¿Sí? Y quería agregar una pequeña cosita con respecto a eso. El tema de que sea un Dios inmutable sustenta mucho otros atributos de Dios. Porque Dios puede ser eterno, ¿sí? Pero pues, puede cambiar entre medio. Dios puede tener una voluntad, pero puede cambiar. Y vemos que puede haber un Dios contradictorio en nuestra mente si vemos que muta en algo. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de que Dios es inmutable porque trasciende lo temporal. Trasciende, no cambia nunca. ¿Sí? Y Él está por sobre el tiempo, Él es el diseñador, y nosotros tenemos la bendición de tener una línea de tiempo en que medir las cosas. De hecho, piensen solamente, por ejemplo, que nosotros podemos medir nuestra edad, podemos medir el tiempo que pasamos con Dios incluso, gracias a que Él nos da la bendición de poder tener esta medida que hemos podido descubrir, porque Él la puso ahí. Pero no así si estuviésemos en otro planeta que tuviera, no sé, un año que durara, no sé, 400 días o qué sé yo, 800 días. Sino que tenemos la bendición de parte de Dios de que tenemos esta línea de tiempo para poder descubrirlo, tener una secuencia, aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Que es una de las cosas que aparece también en la Escritura. Y quería decir que las otras respuestas que no están correctas es porque tienen pequeñas trampitas, ¿cierto? El hecho de que Dios se haya mostrado de una forma no quiere decir que sea inmutable. Vemos en la Escritura distintas formas, ¿cierto? A través de antropomorfismos, que son como brazos, ¿cachai? O no sé, los ojos, o lo que sea. Teofanías también, ¿cierto? Que da ciertas características. También tenemos, se me olvidó el término en este preciso momento, pero tenemos también otros tipos de expresiones que nos hacen aterrizar en los sentimientos, por ejemplo, que no podemos pensar en un Dios sumamente emocional, pero lo entendemos que Dios también el espíritu se contrista, o Él se arrepintió en realidad viendo este pesar. Entonces vemos que sí cambia la forma que nosotros podemos darle. Por lo tanto, no es correcta. Y la segunda pregunta, no me acuerdo cuál es, no sé si la puedes proyectar, la segunda respuesta. Matías, no sé si la puedes proyectar ahí. Que dice,
dice que sus declaraciones siempre son incondicionales. Eso es súper importante acotarlo porque también está en la clase con respecto a la condicional, que por ejemplo, voy a poner al tiro el ejemplo de Jonás en Nínive, cuando dice que va a destruir Nínive, pero vemos en realidad la condicionalidad de Dios porque no lo destruye y es porque Nínive se arrepiente. Lo mismo que recién vimos con Moisés y el pueblo y su herejía, digamos, y su apostasía, también vemos ese Naham, ¿cierto? De sentir un cambio de acción, un antropopatía se llama, eso, me acordé, con respecto a que las cosas emocionales o sentimientos que nosotros no podemos atribuirle a Dios, la entendemos a través de eso, de darle un sentido a través de una emoción que sí conocemos. Entonces, en ese tipo de cosas, vemos que en realidad lo único que es realmente sustentable es que Él es eterno, es autoexistente, que no necesita de nada y que es inmutable. Y esa inmutabilidad sustenta muchas de las otras cosas que estamos viendo. Así que es muy importante poner ojo en los pequeños términos. Excelente, excelente, Manuel. Muchas gracias, chiquillos, por este tiempo. Gracias, hermanos. Y quisiera concluir con lo siguiente, porque hemos visto que todos estos atributos de Dios lo que hace con el pueblo de Dios es dar sustento. Lo que hace es darnos confianza cada vez más, va fortaleciendo nuestra fe, saber y reconocer, como nos decía Matías hace un momento, que el mismo Jesucristo se somete a Dios voluntariamente, nos hace, y en esta condición de hombre, como decía nuestro hermano Manuel, el mismo hermano Claudio Campos, cómo es que esta misericordia nos viene a dar esta nueva condición de regenerado, nos hace ver cómo es que todos estos atributos nos permiten tener un muy buen ejemplo en Jesucristo y que nosotros podemos llegar a ser santos como Él es santo. Y esta condición que para el pueblo de Israel en su momento, cuando Dios dice Levítico, ustedes son mi pueblo y sed santos como yo soy santo, se ve casi imposible, pero para nosotros de este lado de la cruz es algo alcanzable. Y es gracias a que ahora en nosotros mora el Espíritu Santo y podemos llegar a ser santos. Así que quiero concluir con un pasaje que está en Romanos capítulo 11, el versículo 33 al 36 dice de esta manera: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién la ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Nadie. Él es eterno, Él es omnisciente, Él es todopoderoso, no tenemos nada que darle, nada que ofrecer. Así que lo único que podemos hacer es lo siguiente, el versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él sean todas las cosas, nuestra parte es la siguiente: a Él sea la gloria para siempre. Amén. Si hay algo que podemos hacer como iglesia, si hay algo que podemos hacer como sus hijos, es darle la gloria al Señor. Y cada vez que nos vamos acercando a estos atributos, lo que podemos hacer es darle gloria a este Dios misericordioso, a este Dios justo, a este Dios todopoderoso y a este Dios que ha querido en su soberanía ejercer misericordia sobre un grupo de su creación. Y los cuestionamientos que tenemos, sabemos que cuando no los podamos resolver en esta tierra, cuando estemos delante de Él, vamos a poder entender, como dice el libro de Corintios, conocer cómo fuimos conocidos. Porque aún en este cuerpo que todavía tenemos pecado, hay muchas cosas que siguen estando con pecado, y nuestro pensamiento sigue estando bajo pecado. John Piper siempre decía que las teologías incluso están llenas de pecado. Por eso es que tenemos teologías diferentes, teologías que estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, porque nuestra teología, incluso nuestra forma de conocer a Dios, está con pecado, somos pecadores. Así que lo único que tenemos seguro y firme es la palabra del Señor. Así que, hermanos, les animo a que sigamos en contacto, sigamos en este tiempo para seguir conociendo al único Dios verdadero, y les invito a que nos acompañen a orar. Primero, darles las gracias por este momento de estar juntos como iglesia. Matías, muchas gracias por estar a estas altas horas de la noche junto con nosotros. Claudio Campos, muchas gracias por este tiempo de estar aquí. Hermano Manuel, muchas gracias. Así que vamos a cerrar este tiempo en oración. ¿Me acompañan? Dios Todopoderoso, eres realmente un Dios que estás lleno, Señor, de misericordia, lleno, Señor, de amor hacia tu pueblo. Cada vez que nos acercamos a ti, lo único que nos queda es levantar nuestras voces y decir que te glorificamos, que te adoramos, que te amamos, Señor, y que realmente no tenemos nada que cuestionarte. Simplemente glorificar tu nombre. Y aún así, en tu misericordia, como nos hablaba nuestro hermano Manuel en este pasaje con Moisés, muchas veces nuestro corazón se enaltece,
te queremos cuestionar, queremos estar delante de ti con arrogancia, y tu respuesta siempre es la misma, es misericordia para tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos haces crecer como niños, Señor, recién nacidos, como vamos viendo, Señor, cada vez que vamos creciendo, lo grande que es tu misericordia, Señor. Y nos sucede incluso con nuestros padres, a medida que vamos creciendo, vamos viendo, Señor, qué grandes son, les ponemos capa a nuestros papás, siguen siendo nuestros héroes, y llega un momento en que pensamos que estamos de igual a igual, pero cuando nosotros somos padres nos damos cuenta la grandeza y lo grande que fueron los papás que tuvimos, Señor. Cómo es que se sacrificaron por nosotros, cómo es que dieron todo, Señor, por sus hijos. Y hoy día tenemos un Dios mucho más grande. El libro de Hebreos dice que nuestros padres nos criaron con la sabiduría que tenían, pero tenemos un Dios mucho más alto en el cielo. Un Dios que es perfecto, que no se equivoca y que ha hecho todo lo suficientemente perfecto para que nosotros podamos llegar a conocerle no tan solo como un Dios lejano, sino como un Padre, con una relación cercana, íntima. Podemos decir con autoridad que somos su pueblo gracias a la obra del Señor Jesucristo. Como iglesia te queremos glorificar, te queremos exaltar tu nombre y decirte que te amamos y que queremos amarte más. Es por eso que necesitamos más de ti para que nuestro amor por ti vaya creciendo. No queremos tener un amor desordenado, queremos tener un amor claro y enfocado hacia tu persona. Gracias por este tiempo y lo dejamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de la Escuela Bíblica y dejamos hasta acá este foro y no nos cansamos de agradecer por su compañía. Ya son cerca de las 10, así que nos despedimos. Dios les bendiga. Hasta luego.